Muy buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos un miércoles más, un miércoles de fin de mes, este último miércoles de marzo, ya con la primavera a las puertas, ya pasó el invierno. Bueno, y hoy os traemos un tema especial porque en todas estas temporadas de encuentros hasta ahora no habíamos abordado de forma tan específica una etapa de la vida como es la adolescencia. Y hemos creído que era importante también traer este tema a colación, ¿no? Conocer un poco más el mundo, el cerebro de los adolescentes, de las adolescentes, que en muchos casos pueden ser vuestros hijos, en otros casos pueden ser vuestros nietos. En definitiva, una etapa en que de una u otra manera nos toca el tener presente en nuestro entorno a una persona en ese momento de su vida, ¿no? Y estoy seguro, de que esta noche vamos a poder conocer de la mano de nuestro invitado muchos aspectos que nos van a ayudar a comprender, que nos van a ayudar a entender mejor ese funcionamiento de las personas en esa etapa de la vida. Bueno, sabéis que siempre nos gusta presentar como se merecen a nuestros invitados. En este caso traemos a un repetidor. Nos quedamos con ganas de él la última vez y por eso sabéis que tenemos predilección por algunos de nuestros invitados y les hacemos repetir de vez en cuando para seguir disfrutando de su experiencia y de su conocimiento. Y hoy traemos a un repetidor. Él es Ramón Soto Borbolla. Muchos y muchas de vosotros lo conocéis porque es un profesional muy conocido y reconocido en nuestra región. Él es psicólogo general sanitario y máster en psicopatología y salud, fundador y actualmente asesor científico del Centro Tutor y profesor durante 40 años de primaria y secundaria del Colegio Castroverde de Santander. Actualmente es profesor del grado de Psicología y del máster de profesorado de la Universidad Europea del Atlántico y profesor colaborador del máster de mediación de la Universidad de Cantabria. Es también profesor colaborador del máster de juego terapéutico en la infancia de la Universidad de Girona y colaborador de la Asociación Cántabra de TDA, coordinador de congresos de psicología, neurociencias y emoción del Colegio Oficial de Psicólogos de Cantabria durante varios años y colaborador habitual en la formación del profesorado de la Consejería de Educación de Cantabria. También es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Psicólogos de Cantabria, el COPCA, y coordinador adjunto del área de las nuevas tecnologías del Consejo Nacional de Psicología. Él cuenta con, como veis, una larga trayectoria y experiencia en el ámbito educativo que seguro que vamos a disfrutar. Os dejo, por tanto, con Ramón. Hoy es Ángela a quien le toca el rol de entrevistadora. Disfrutadles y preguntadles todo lo que os apetezca. A mí no. A Ángela le toca otro rol. Gracias de nuevo por acompañarnos. No sabía que se me veía tan alto, vamos a hablar de adolescencia. A veces te escuchas en las conversaciones. Bueno, ese es un tema de hormonas, nada más. ¿Eso es tanto así o no? Ay, deja que me sitúe, porque claro, me presentan así y yo pienso, ¿tengo que ser mi mayor? ¿De verdad? Porque con tantas cosas que he hecho. Pues sí, pues mirad, adolescentes. Hormonas. La gente decimos, son las hormonas, es que no sé qué, no sé cuánto. Pues mirad, esto es confundir, todo lo que es la San Fermín, ¿no? Confundir la fiesta de San Fermín con el chupinazo. El chupinazo es un momento, es donde empieza la fiesta, pero luego están el encierro, todas estas cosas. Quiere decir que las hormonas son el desencadenante, lo son, pero no explican muchas cosas, explican pocas cosas, ¿no? Porque una cosa que quiero contaros hoy es que no tenemos ni puñetera idea, lo digo así, no digo con desprecio, pero con rabia, porque no tenemos ni puñetera idea de lo que pasa en el cerebro de un adolescente. Y por eso metemos la pata una y otra vez, pero decimos que no es tan panso. Porque dices que estos adolescentes son las hormonas, que no, es mucho más. Mira, por poneros un ejemplo, hay una cosita que todo el mundo conocemos, eso que es
un gusanito que se crece, se desarrolla, de repente se mete en un capullito y al cabo de unos meses sale ya una mariposa. Pues mirad, eso precisamente es lo que es la adolescencia, es lo que pasa dentro del capullito. O sea, que los adolescentes son unos capullos. Eso ya. ¿Qué pasa? Que en el caso del gusano y la mariposa, pues un gusano que se arrastra penosamente por la tierra y luego es una maravillosa mariposa que hace cosas fantásticas y es bella por naturaleza, pues ese ratito que está en la naturaleza metido en ese capullo, pues imagínate que tú coges a tu hijo con 12 años y dices, mira, vete a un seminario para adolescentes, te quedas allí y ya vuelves con 22 o 23 años o 24 ya bien. Estaría estupendo, ¿verdad? Pues no. Mira, me gusta explicar qué es un adolescente con un ejemplo que creo que vais a entender todo, para que veáis lo que es un adolescente. Y si entendéis esto, creo que vais a entender muchas cosas. Aquí vosotros o vosotras seguramente ya habéis cambiado de casa alguna vez, ¿no? Seguro. Y tú estás en una casa en la que, pues bueno, pues tienes la equipación típica de la casa y te cambias a una casa nueva. Y tu casa anterior, pues tenías el microondas, ese que la puerta cerraba un poco mal y ponías un palillito, ¿no?, para que cerrase bien, pero calentaba. Tenías esa lavadora que ya no se veía muy bien cuáles eran los programas y tenías apuntado allí con un esparadrapo prelavado, no sé qué. Esa puerta de la cocina que había que empujarla un poco y hacerla así para que cerrase bien. Y te pasas a una casa nueva. ¡Ah, qué maravilla! Una casa nueva. Te compras los mejores electrodomésticos. Una cafetera que hace café con crema, con todo, una lavadora que, bueno, casi lo saca todo planchado. Y ese día haces el traslado. Y entonces pues, haces el traslado y dices, ¡oh, qué maravilla! ¡Qué casa más estupenda! Esto va a ser la caña. ¡Oh, mi cuñada cuando lo vea! Y claro, y ese día pues haces el traslado y estás en tu nueva casa con tu nueva equipación, que es lo mejor que has comprado. Hay que pagar los plazos después, pero lo has comprado. Y estupendo. Pero ¿qué pasa? Que has estado haciendo todo el arreglo de la casa, viene tu cuñada, vas a poner un café en esa cafetera fantástica, que es la que hace el mejor café. ¿Y qué pasa? Que tiene tantos botones que cómo se hace un puñetero café en esta maldita máquina. Y quedas fatal. Porque es cierto que tienes la mejor equipación del mundo, pero no tienes ni idea de cómo funciona. Que pasa la hora, has hecho ese día de traslado y tienes ropa sucia, vas a meterlo y quieres sacarlo ya enseguida y dices, pero ¿cómo narices funciona esta pedazo de lavadora? Porque tiene tantos botones. Eso a ti te lleva a cambiar de una casa mala a una casa mucho mejor equipada, te lleva pues 2-3 semanas, ¿no? ¿Qué es un adolescente? Es precisamente una equipación infantil donde más o menos ha ido funcionando más o menos bien, pero de repente, por la explosión hormonal y por muchas cosas, cambia a una equipación totalmente distinta, más grande, más amplia, con mejores dotaciones, pero no tiene ni puñetera idea de cómo funciona. Lo malo que esto no dura un par de meses, dura desde los 12 o 13 años hasta los 20 o 25. Antes era menos, pero ahora es verdad que es grande. A mí, Eso es un adolescente. Y tú, como tu cuñada, pues no funcionas, no tienes ni idea cómo es esto. A veces sois poco cuñadas en el sentido malo, crítica. Entonces, tienes a pobre adolescente que es consciente que tiene una equipación muy potente, porque va a ser un cerebro muy potente, muy cambiante, con muchas posibilidades, pero no tiene ni idea. Y tú, que tienes prisa, no hacemos que decirlo, ya eres mayor, ya te toca. Pues bueno, un coñazo absoluto sois a veces. Los padres, las madres, las abuelas, los abuelos y los profesores. pero escucha, a mí me gusta decir, bueno, estabas diciendo lo del piso y tal, que se ve clarísimo, ¿no? Pero es como que en el fondo también es como si estuviera en construcción. O sea, hay cierta parte de la máquina que está muy bien, pero hay otra que está en construcción, ¿no? Porque el cerebro, pues, en qué momento o a qué edad está plenamente desarrollado. No lo sé si ellos ya lo tienen y forma parte del gran equipamiento o si tienen la terraza en construcción. Ese es el tema, que a veces decimos, ya eres mayor y no es mayor. Entonces, una cosa que quiero que os quede claro esta tarde es que el cerebro de los adolescentes son diferentes porque su cerebro es diferente. Y voy a contaros algunas cosas que os van a parecer como contradictorias, porque es que son muy diferentes. Claro, el cerebro humano a los 12 años ya ha acabado de desarrollarse. Quiere decir que ya no va a crecer más de tamaño más o menos, ¿no? Aunque crecerá de peso. Es decir, su desarrollo acaba en torno a los 12, 13, 14 años, por ahí acaba. El desarrollo, la fabricación, digamos, de la equipación, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que ese cerebro que está en condiciones hay que habitarle, como una casa, hay que utilizarle y hay que optimizarle. Eso es la maduración. Y la maduración es lo que justifica la adolescencia, que es ese tránsito que desde que tengo una nueva equipación que se está formando
porque mi cerebro está cambiando para convertirse en un cerebro adulto, y en ese momento hay que hacer la maduración, que es el proceso de equipación a nivel de conexiones cerebrales para que las aplicaciones que tienen los adultos y que les convierten en personas maduras, el adolescente vaya equipando su cerebro de esas aplicaciones. Es como lo que compras un móvil. Tu móvil cuando viene trae unas características físicas que son las que tú usas para irle cargando de aplicaciones que vas utilizando para que vayas dando uso a ese móvil en función de tus necesidades. Bien, pues ese desarrollo, que a muchas personas les parece un poco extraño que dure tanto, dura. En las mujeres puede durar hasta los 22, 24 años, ellas maduran un poco antes en general, y en los chicos puede ser 27, 28 años. Pero hay gente que no acaba de madurar nunca. Y no tiene nada más que encender la televisión o ver el Parlamento Español para que veáis la cantidad de adolescentes, en el sentido peor de la palabra, que habitan este planeta. Porque lo malo de la época actual es que el estilo de vida que estamos teniendo fomenta que seamos adolescentes. O sea, que no maduremos. Y eso sí que es preocupante. Y luego otra cosa importante en el tema este es el desfase que hay en esta maduración. Porque claro, vamos a pensar que nuestro cerebro tiene como dos partes. Una parte más animal, que esa parte funciona por sí sin enseñarle nada, que la parte más reptiliana y la parte límbica, que es una parte que hagamos lo que hagamos, eso se va a desarrollar porque está fuera de nuestro control. Esa parte en torno a los 13, 14 años ya está optimizada. Biológicamente un chico de 13, 14 años ya puede reproducirse y puede, como mamífero que es, porque se nos olvida muchas veces que nuestros adolescentes son mamíferos. Sobre todo son mamíferos, es lo que somos básicamente. Bien, pues ese cerebro más biológico y mamífero, con 14 años ya puedes tener hijos. Otra cosa es que no puedes tener casa, puedes buscarte la comida. De hecho, en la antigüedad, a las chicas con 12, 13, 14 años ya les mandaban a servir o las emparejaban o lo que fuese. Y a los chicos les daban una lanza y les decían, vete a cazar. Y si no vuelves, no vales. Y si vuelves, ya te vas con los adultos. Pues ese cerebro biológico, que es lo que a ellos les anima a salir, a explorar y demás, en los seres humanos tiene que estar controlado por el cerebro, digamos, cortical y frontal, que es el cerebro donde reside la madurez, donde residen las funciones ejecutivas. Y ese cerebro hasta los 20, 22, 24 años no está optimizado. Ese es el problema de esta época, en la que tenemos un adolescente donde el cerebro básico biológico ya le pide salir, explorar, salir del entorno familiar y juntarse con su camada, no con la camada, con su entorno más cercano para vivir y explorar, pero todavía no tiene la suficiente equipación de madurez para controlar todo lo que hace. ¿Y por qué, yo creo que todos lo sabemos, son tan impulsivos o se arriesgan tanto? ¿Sabes? Van como a su bola, con una gran impulsividad y riesgo, ¿no? ¿Por qué asumen esos riesgos? Biológicamente eso era muy bueno antiguamente. Quiere decir que en una sociedad, hablando de antropología y demás, en una sociedad tener jóvenes que se arriesgaban y probaban era bueno para la tribu. O sea, el potencial de la adolescencia es un potencial maravilloso porque eso era algo bueno para la tribu, porque son los que se arriesgaban lo que inventaban. Pero son impulsivos o se manifiestan impulsivos en nuestra sociedad, primero por lo que os he dicho, el desfase que hay entre la maduración del sistema límbico, sistema más básico, y las zonas de control que residen en la zona frontal del cerebro que desarrollan más tarde. Pero además tienen otros problemas estructurales en su cerebro que está en construcción que justifica esto. Todos tenemos una estructura en el cerebro, una parte más primitiva del cerebro que se llama el núcleo estriado, que es el que se encarga de gestionar todos los temas relacionados con el deseo y con el placer. El deseo y el placer. No me digáis que esto no motiva, ¿no? Porque no me digáis que las cosas que hacéis no están reguladas por el deseo y por el placer. Pues todos tenemos esas estructuras que son básicas, que están ahí, y que tienen además dentro otra estructura que es el núcleo accumbens. Y el núcleo accumbens, si el núcleo estriado es el que gestiona, el que venga, vamos a hacer cosas, que nos gusta, esas patatas fritas que nos gustan tanto a los muchos, ¿no? Esa bolsa de patatas fritas que dices, ay, me he comprado el paquete pero no le voy a guardar, porque todos tenemos algún deseo que nos moviliza a hacer cosas. Pero el núcleo accumbens que tenéis vosotros es el que dice, vamos a ver, está viendo las patatas fritas, sé que tienes ganas, pero he hablado con la zona prefrontal, estamos en contacto y creo que no te conviene. Apartarás porque piensa que vas a ir a la playa este verano y ese bikini que te has comprado. Entonces, tu núcleo accumbens
que es maduro, cumple la función de ser un sensor de oportunidades. Esto está bien, pero, ¡buah, qué comida! Me voy a comer un cocido montañés que hoy no. Entonces, tu núcleo accumbens se comunica con el prefrontal, hablan entre sí, y al final dices, no, me he cocido montañés ya para este verano, hoy no, hoy una ensaladilla. Eso que en ti es natural y funciona, en un adolescente funciona el núcleo estriado perfectamente, pero el núcleo accumbens es ¿qué hay que comerse? ¿Qué toca hoy? ¿Qué puedo hacer? Claro, está súper activado. Pero eso también entonces tiene que ver con la parte emocional, ¿no? Porque claro, lo viven todo como si fuera... A ver, si te pasa algo negativo es un drama. El amor es el de mi vida. A nivel emocional tiene muchísimo fuerza, ¿no? Claro. Por esto, claro, ya ves que es un cerebro que tiene muchas oportunidades, pero tiene elementos orgánicos, como son el núcleo accumbens y demás, que aún no están optimizados y les dan estos pequeños o grandes fallos, ¿no? Entonces, a nivel emocional, es la caña, porque... Muy potentes. Y ahí, los adultos somos un puñetero coñazo, porque 12, 13, 14 años, 15 años te dicen, oh, es que me ha dejado mi novia, es que... Esos lloros dramáticos, ¿y tú qué les dices? ¿Qué decimos cuando sucede eso a un adolescente? Le decimos, va, ¿será por novias o será por novios? Pero qué estupideces decimos, o sea, les atamos ese día que le ha dejado, que sus amigos le han aislado, o su chica o su chico le ha dejado, es el peor día de su vida. Y tú lo vas a resolver con que ya tendrás novia. Lo hacemos fatal. Ese día es el día peor de su vida. Ese momento es el peor de su vida, hasta ese momento. Y nosotros, en lugar, como hablaremos quizá al final, qué hacer, lo resolvemos con un consejo de mierda. Será por novias. Pero, sabes tú que te has dejado varias. Nosotros como adultos ya hemos aprendido eso, claro, pero no podemos prever que ellos lo hayan aprendido. Claro. Entonces, claro, a nivel emocional tienen una estructura que es la amígdala cerebral, que nosotros la tenemos activa, pero no superactiva. En ellos la amígdala, que es la que genera, bueno, la que está en tema emocional más o menos, pues está superactiva. Cualquier tema son altamente sensibles a esto. Y además tenemos otro problema, que nosotros, cuando tenemos estrés o una alta ansiedad, tenemos una hormona, que creo que es la tetrahidrobiecnogeniolona o algo así. ¿Carlos? Algo así. Algo así. Que los adultos funciona de maravilla porque tenemos estrés o tenemos una situación de ansiedad alta y nuestro cerebro genera sería THP, algo así, y genera que nos ayude a regular el cortisol del estrés. Y nos funciona muy bien, porque eso de que en primera instancia nos ayuda a calmarnos. En los adolescentes, curiosamente, porque su cerebro es distinto, sucede que hace el efecto contrario. En lugar de relajarles, les activa más. Con lo cual, en una activación emocional por un caso que viven de sus amigos, de sus amores y demás, la reacción que tienen es de ansiedad, de estrés, de pérdida, y lo que tendría que estar funcionando, como en vuestro caso, para ayudarles, funciona echando más gasolina al fuego. Y tú no entiendes nada, porque desde tu posición de adulto, que te regulas más o menos, no entiendes esa exageración que están viviendo. Y esa exageración es pura biología. Y más que nunca, necesitas de tu tranquilidad. Y a veces yo he hecho mucho en falta en profesores, en padres y en madres, tranquilidad. Porque como tienen un cerebro que todavía no les ayuda a regularse, necesitan más que nunca la regulación de sus acompañantes. ¿Vale? Y cuando se ponen rebeldes, más todavía, porque yo no sé si es un mito, pero es a la contra de lo que le digan los adultos. A la contra. Rebeldes. ¿O qué es la rebeldía? Rebeldes. ¿A qué llamamos a rebeldes? Se llama así, ¿verdad? A que no hacen lo que esperamos nosotros. Lo que les mandas, lo que... Es decir, que es cierto que pero siempre... si eres del equipo de fútbol, el padre o la madre es del contrario. Claro. Sí, da igual. Si Es te que... gusta el rojo, pues al otro el azul. ¿Qué sentido tiene ser igual que tus padres? Ninguno. ¿Qué sentido tiene ser igual que tu hermano? Lo normal es que los adolescentes necesitan una identificación un poco distinta. ¿A quién le gusta ser igual que los demás? De hecho, fijaros que no venís todos vestidos igual. Aunque compréis en Zara, y la rabia, no te da rabia que vas a una boda, llegas a la boda y dices, me cago en Dios. Se ha comprado mi vestido que yo. ¿A que nos gusta diferenciarnos a todos? Pues a los adolescentes necesitan diferenciarse. Y su primera diferencia con su familia
es ser distinto. Si papá es de derechas, tú eres de izquierdas. Si tú eres de izquierdas, de derechas. Si le gusta el Madrid, tú de Barcelona. Porque lo necesita. Pero claro, ser rebeldes es porque nos incomoda. ¿Y qué nos incomoda? Nos incomoda que los adolescentes necesitan experimentar. Ese potencial que tienen que ponerle en marcha el funcionamiento. Y a veces nosotros les impedimos que tengan sus propias experiencias. Es como si tú vas al gimnasio, has contratado a un entrenador personal y el entrenador personal te dice, mira, te voy a enseñar cómo se hace esto, y él se sube al aparato, él hace el ejercicio y tú estás mirando. Tú pagas la pasta, pero el entrenador personal hace ejercicio por ti, él salta, él corre, él levanta, y dice, no, te doy porque como te vas a cansar, mejor te lo hago yo. Así sois los padres. Queréis contarles a vuestros hijos cómo son las cosas, lo que pasa en la vida. Y como entrenador personal, tú vas allí, le pagarás, él hace todo por ti, te dice, mira, pues ahora estoy sudando, ahora tengo el corazón así latiendo, ahora he adelgazado 2 kilos, ahora fíjate, me he puesto cachas, no sé qué, y tú dices, pero qué tontería estoy haciendo, ¿no? Si se trata que yo lo haga bien, pues los padres a veces queréis ser esa especie de persona que dice, yo te cuento de qué va esto. Cuando te enamores, no te enamores porque te va a pasar esto. No, eso es una bobería porque es que los no adolescentes... es un microchip, ¿verdad? No. Es que si no, le estaríamos metiendo un microchip. Necesitan experimentar. Pues. Y necesitan experimentar, porque para ellos experimentar es aprender. Los errores son precisamente donde aprenden. Y ya os comentaré un poco al final, en la parte de recetario final, vale, cómo hay que gestionar esto, porque esto es básicamente importante. Pero dejemos de llamar a los rebeldes como si no tuviesen causa. Son rebeldes con causa, porque necesitan vivir. No hay ninguna forma de aprender a vivir que no sea viviendo. Eso sí, si cuentan con tu compañía, con una compañía adecuada, eso tiene más seguridad. Y estamos hablando de aprender, pero aprenden mejor que nosotros a lo mejor, ¿no? Tanto nosotros les intentamos enseñar, pero sí que aprenden mejor, igual, mejor. Somos los campeones de aprendizaje. Definen sus chulerías. ¿A que son muy chulos los adolescentes? Te dicen, tú no sabes nada. Tú no tienes ni idea. O sea, a ti te cuentan que tú has vivido la vida, has pagado 2 hipotecas, te han echado el trabajo un par de veces, te han dejado 2 novias o 2 novios, lo has pasado, y tu hijo te dice con 13 años, dice, tú no sabes nada. Ya doy esa chulería porque se dan cuenta, empiezan a ser conscientes que esa equipación de casa que tienen, que los electrodomésticos que tienen, empiezan a notar que de repente, a partir de los 13 o 14 años, tienen más capacidades para aprender, las cosas a las que dedican tiempo las aprenden bastante mejor, tienen una plasticidad neuronal fantástica. Y claro, lo bueno es que luego los colegios, en lugar de aprovechar esto, les damos un coñazo de clase que no va en consonancia de lo que sería su biología. Ese es el fracaso de la enseñanza, y yo me he dedicado muchos años a esto. Y es que no aprovechamos la curiosidad. Mira, hay una cosa que se llama la neotenia. Los únicos seres vivos que tenemos esta característica somos los seres humanos. Los demás animales tienen un desarrollo, como decimos antes, hasta que se completa su desarrollo, digamos, cerebral, y las características de aprendizaje que tienen los seres, digamos, los seres jóvenes, las pierden. Los seres humanos tenemos neotenia, que es la capacidad de mantener rasgos de la infancia toda la vida. Entonces, la enorme capacidad que tiene el cerebro humano de aprender se mantiene toda la vida, especialmente en la adolescencia. Y esa característica es la que hace que los adolescentes estén en una época maravillosa para aprender, pero antes en los colegios lo que conseguimos es matar precisamente su interés por aprender, dándoles unos petardos y unos rollos que son infumables. Yo ahora tengo chavales que van al instituto y no me extraña que no quieran ir. Santo coñazo. Cuando tienen una enorme capacidad de aprender y descubrir, la estamos desaprovechando. Con lo que nos interesa a la sociedad, aprovechar el potencial de la adolescencia. La adolescencia en sí misma es un potencial maravilloso para la sociedad. Y sin embargo, ¿cómo tratamos a los adolescentes? Como descerebrados, que lo son, como delincuentes, como rebeldes, como personas que nos molestan porque no se adaptan a las normas. Los adolescentes necesitan inventar otras normas, necesitan cambiar algunas cosas. Otra cosa es que nosotros se lo permitamos o no, porque precisamente el que luchen para enfrentarse a algunas cosas hace que esa lucha les lleve a adaptarse, porque luchar es adaptarte en algunas ocasiones, a veces cambiando, ¿no? Así que son rebeldes con causa. Te he oído en redes, en algunas de tus intervenciones, algo que me hacía mucha gracia, es que explicabas, porque era oír como a la parte del sueño, ¿no?
explicabas que se acuestan muy tarde y les cuesta mucho madrugar. Yo me reía de cómo explicabas esto. Y aprovechando ahí, digamos, a ver el sueño, cómo les afecta, pues tanto en su comportamiento como en la salud mental, es decir, si entran más en depresión o les genera más o menos ansiedad, o incluso en el rendimiento. Pero por favor explícanos eso, lo del madrugar, porque es muy bueno. Yo les gano a todos. Cuando doy charlas en los colegios, antes me preguntaba a Carlos que cómo consigo que vayan los padres a las charlas que les doy a los padres de los colegios, ¿no? Y es porque antes les hablo a ellos y a ellos les entiendo en el tema del sueño. Digo, voy a explicaros a vuestros padres lo del sueño. Explícaselo porque no me entienden. Y por ahí ellos me tengan a los padres. Lo que pasa es que ellos no saben que cuando me tengan a sus padres les voy a contar cosas que les van a gustar. Pero lo del sueño. Fijaros como yo os comentaba antes que ya hay varias cosas que en los chicos adolescentes son diferentes en nuestro cerebro. El sueño especialmente. Cuando luego lleguéis a casa a las 10:30 o así, os sentáis en el sofá, cenaréis un poco, os sentáis en el sofá y todos que estéis aquí, todos son unos pocos, va a llegar eso de las 10:30, 11 y empecéis ya a dar cabezazos. Estás en el sofá viendo tu serie preferida, si os pasa como a mí, que la serie tengo que verla una y otra vez porque me duermo, y estás en el sofá y estás así. Y tienes un hijo adolescente. Y le dices, ¿no tienes sueño? Y dice, no. ¿Pero cómo vas a tener sueño? ¿Ves? Les tratamos como anormales. Y dices, si yo tengo sueño, ¿tú tienes que tener sueño? Y dices, ¿y no tienes sueño? Que no. ¿Ves? Es porque has echado siesta. Oh, ¿qué me has tomado? Seguro que te has tomado alguna cosa, algún Red Bull o algo. Y te dice, pero pensada que no tengo sueño. Y es cierto. Porque tú tienes sueño por varias razones. Una, por la oxitocina, la toxina, por los ritmos circadianos y por la melatonina, porque la melatonina ya a esas horas ya está haciendo efecto en tu cuerpo y te está pidiendo que te vayas a dormir más o menos, ¿no? Pero es que ellos, la melatonina se activa 2 horas más tarde, hacia las 12 de la noche. Hasta esa hora tú ya tienes sueño, tienes toda la necesidad de dormir, pero ellos te miran como diciendo, qué viejo está mi madre, mi padre, que se duerme en el sofá. Y tú le riñes, porque como no tenemos ni idea de estas cosas, coges y le riñes. ¿Y qué sucede? Que a esas horas tu hijo y tu hija, aunque le mandes en la habitación, aunque le haces a la cama, no se va a dormir, porque su ciclo biológico, que es distinto al tuyo, son búhos, resulta que no tienen sueño. ¿Qué pasa por la mañana? Por la mañana pasa lo contrario. Tú, aunque estás cansado a las 6:30, 7 de la mañana, aunque estás cansado, la melatonina ya no está ahí, la dopamina está suficientemente activada para que tú puedas enfrentarte a un día de trabajo y vas a llamar a tu hijo de 13, 14, 16, 18 años. Le vas a llamar porque tú entiendes que como tú ya estás preparado para despertarte, él también. ¿Y qué pasa? La melatonina todavía sigue haciendo algo de efecto y la dopamina todavía no está en condiciones para darle energías para levantarse. Y vas a levantarte. Y lo que te dice lo sabes tú. Le levantas, le llevas al colegio, le dejas en el colegio y le damos a esa primera hora, a las 8 de la mañana, le damos física y química. Ni idea. ¿Cómo será el tema que ya hay colegios en Europa, colegios que investigan y saben lo que dicen las neurociencias, que van a favor de la biología y que han retrasado la hora de entrar a los colegios, que es a las 9 de la mañana? Entonces, ¿qué sucede con este problema? Pues que tenemos un grave problema. Yo cuando iba al colegio antiguamente entraba a las 9 de la mañana. Cuando yo iba a Escolapios no entraba a las 8, entrábamos a las 9 de la mañana. Primero porque había menos asignaturas, tenemos clase de mañana y clase de tarde. Y ahora hay chavales que entran a clase a las 8 de la mañana, con lo cual se están levantando a las 6:30 o a las 7 de la mañana. Una verdadera locura. Porque los chavales van acumulando un déficit de sueño toda la semana. Y luego, además, los fines de semana, se le da por dormir a las 10, 11 de la mañana tu aspiradora. ¿Qué manía de pasar la aspiradora primero por la habitación de tu hijo? Claro, como era más sucia, yo es que tengo ese recuerdo de mi madre. Yo lo que limpiaba cuando iba a dormir. Y tú no entiendes por qué hace esto. Y le tratas como es un rebelde, es un vago, es un jeta. No, es un ser biológico que tiene unas características biológicas que no estamos respetando. Y encima les insultamos, les maltratamos, les decimos de todo. Entonces yo digo a las familias, ya que los horarios escolares no están acordes a la biología de los adolescentes, respetemos esto y por lo menos los fines de semana que recuperen parte de su sueño. Porque ¿qué pasa? Tu padre y tu madre ya levantados y tu hermano el pequeño. Eres un vago, eres el único vago. Eso sucedió en los vídeos, ¿no? Claro, tu hermana pequeña de 8 años duerme como sus padres y tu tía que está en casa o la abuela también. El único raro es el adolescente.
¿Y qué pasa? Cuando un adolescente duerme mal, no se hace ni idea de lo importante que es dormir. Entre comer y dormir, las neurociencias dicen que es más importante dormir. Porque cuando no dormimos, hay unas hormonas que se producen durante el sueño. Cuando no dormimos, hay desajustes a nivel de alimentación porque hay hormonas de la saciedad y demás que se generan durante la noche. Cuando dormimos es cuando realmente aprendemos. Lo que durante el día aprendemos es por la noche cuando se consolida. Los hormonas de crecimiento. Todo. Por la noche suceden todas las cosas buenas, también los sueños, ¿no? Cuando un adolescente no duerme bien, al día siguiente no está para trabajar bien. Necesita como 9 horas o así, ¿no? O sea, más que... 9 horas. Por eso los fines de semana yo recomiendo a las familias que les dejen dormir hasta las 11 por lo menos, 11, 11 y media, no más. No más tampoco, porque hay unos que hasta las 2 de la mañana tampoco. Y no digamos nada ahora con el tema de los móviles. Antiguamente nosotros cuando esperábamos a dormirnos, leíamos. Y leer más o menos, pues te permite, si te entra el sueño a las 12 de la noche, 12 y pico, pues te permite dormir en el proceso de entrar en esa dinámica. O escuchábamos la radio por las noches, aquellos programas de radio que había por las noches. ¿Qué hace un adolescente? Si tiene la mala suerte de que sus padres le dejan el móvil en la habitación, y digo mala suerte, porque no debían tener el móvil en su habitación, ¿cómo se te tiene esperando la hora del sueño? Se te tiene viendo el móvil. Y la luz del móvil sucede que tenemos nuestros ojos captan la luz y donde se cruzan, digamos, los cables en el centro del cerebro, en el núcleo supraquiasmático, tenemos una especie de sensor de luz. Y claro, el cerebro dice, estoy viendo luz, no debe ser hora de dormir. Con lo cual tenemos chicos y chicas que pueden encontrarse a las 3 o 4 de la mañana enrollados con el móvil y no han sido conscientes y siguen allí, pues, pasando páginas y demás, y al día siguiente van a clase con haber dormido 3 o 4 horas. Pero, y ya tenemos el ciclo completo del fracaso escolar. El tema de las pantallas, aparte de lo que es en el presueño, o sea, antes de dormir o en la cama o lo que fuere, yo no sé si hay una sobreestimulación y si están preparados para ello, o si podrían ser, por esto que nos estás hablando a nivel cerebral y tal, como más propensos a ser adictos, ¿no? a pantallas, videojuegos o móviles. Aquí tenemos un serio problema. Y además tenemos un serio problema que yo, que he sido muchos años profesor, cuando se puso de moda hacer todo con ordenadores, yo me puse en contra. No porque lo dijese yo, sino porque yo leo mucho y ya en otros países habían hecho esto de hacer todo con ordenadores y con pantallas y vieron que esto no funciona bien. Yo no sé a quién preguntan nuestros políticos o qué leen para poner en marcha programas como que en este colegio hacemos todo con ordenador. Una barbaridad. Hacer una mierda de pedagogías, pero con ordenador. O sea, entonces es una mierda. Es como una mierda de libro, ¿no? Es con pantallas y es una mierda, ¿no? Pues parece ser que por meter en los colegios los ordenadores éramos mejores colegios. No. La mierda que teníamos antes, la pedagogía a veces que no va a favor del desarrollo de los adolescentes, pero con ordenadores. Y ahí todavía lo pusimos peor. Porque entonces dimos importancia a las pantallas. Y con lo cual en casa tienen que hacer trabajos con los ordenadores, trabajo con las pantallas. Y ahí como que les hicimos creer que lo bueno son las pantallas. Pues no. Y tenemos ahora un problema muy serio con los adolescentes. Tenemos muchos adolescentes adictos a las pantallas. ¿Por qué? Porque una pantalla da una estimulación. Recordad que son seres que necesitan dopamina, mucha dopamina, o sea, tienen más bocas de dopamina. Con lo cual necesitan mucha más estimulación. Y hay algo más estimulante que un aparato que continuamente te está dando lo que tú quieres ver. Porque ¿cómo están ahora los programadores de todas estas redes y demás? Hay en cola cosas que están esperando para entrar, para que tú vayas viendo, y resulta que tú te has parado 2 segundos más de lo habitual en algo que tiene que ver con un tema. Y todo lo que viene a continuación, la inteligencia artificial, cambia todo lo que estaba previsto para que entre y te entra lo que tú quieres ver. Con lo cual, decirme qué hay en la vida que sea tan estimulante como las pantallas. Tú te imaginas que vayas por el Paseo Pereda y que pares en una tienda, ¿no? Y pares en una tienda que es una zapatería. Y te paras porque esa zapatería te interesa. Todas las tiendas que hay en el Paseo Pereda de repente se convertirían en zapaterías. Te paras de repente, yo que sé, a ver un árbol de unas características. Y te fijas en ese árbol un poco. Todos los árboles de Paseo Pereda se convierten en esto. La realidad no es así. Claro, nuestros adolescentes se están acostumbrando a que lo que ellos desean, lo que ellos quieren ver, automáticamente las redes se lo colocan en la cola y en pantalla. Y les cuesta muchísimo desengancharse de esa producción de dopamina tan fuerte. Y veremos ahora muchos adolescentes enganchados a una realidad que no existe, y cuando les ponemos a la realidad de un libro, les parece soso,
lento. Fijaros que ya están empezando a ver algunas películas a velocidad rápida. Fijaros que en YouTube ya existe el poder ver los vídeos, pero ¿cómo es posible que tú veas un vídeo a por 2 de velocidad? O sea, ¿qué sucede? Luego van a la vida real, no digamos nada del tema de la pornografía. ¿Cuántos adolescentes tenemos ya que dicen, Ramón, este camino se me sube con mi novia? Digo, claro, te pasas la noche viendo pornografía con seres que no existen y la sexualidad la está viviendo a través de la pornografía, que eso es una barbaridad. Con lo cual, tenemos que limitar muchísimo el uso de las pantallas, limitarlo, darles otras ofertas muy distintas, que ahí estamos siendo bastante poco creativos y desde luego hay que trabajar mucho el tema. Y sobre todo, porque mira, una cosa que pasa con los adolescentes es que le damos mucha información. Los adolescentes tienen información, lo que no tienen es control. Claro. Todas las campañas que se hacen habitualmente se basan en la información. Si los adolescentes saben perfectamente bien algunas cosas que no les convienen, pero les falta la madurez cerebral de tener control inhibitorio para poder controlarse. Yo por eso trabajo mucho con los profesores y con los institutos y con los colegios. Insisto en trabajar desde pequeño la habilidad mental de la contención. Yo genero muchos juegos con profesores. Claro, además son impulsivos, o sea, claro, pero un chico que es muy impulsivo. Mira, yo tengo un nieto. Mi hija, como está harta de adolescentes, sobre todo está educando a mi nieto en 2 cosas: en aprender a esperar y en aguantarse. Dice, papá, es que yo sé que si mi hijo tiene esas 2 habilidades lo antes posible, va a triunfar en la vida. Porque mira, que sepas 4 idiomas no te saca de nada. Que sepas manejar muchas cosas, no, ni siquiera en matemáticas. Pero que un chico, un crío, se eduque en una familia donde le estén enseñando a esperar. Las cosas no son cuando tú las pides o cuando tú las pides. ¿Tienes hambre? Espera. ¿Tienes ganas de esto? Lo hablamos. Puede que sí, puede que no. Si dedicáramos tiempo en las escuelas y a la educación de los niños a enseñarles a que las cosas nunca son cuando tú las necesitas y cuando las quieres, que no es la vida, si dedicáramos tiempo a esto, cuando llegase la adolescencia tendríamos mucho ganado. Pero ¿qué pasa? Están llegando los chicos a tener 13, 14 años con una inmadurez a ese nivel enorme. Comen lo que quieren, cuando quieren. Con lo cual, en la información que les damos sobre muchas campañas que se hacen, esa información que su cerebro tiene, pero como la amígdala cerebral tira de ellos y les secuestra, no hay conexión con la zona prefrontal y lo que saben no se hace presente. Entonces, la cantidad de dopamina que necesitan les lleva a consumir todo aquello que les da inmediatamente la satisfacción de esto me gusta, esto está bien, con esto me siento a gusto. Y claro, con eso estamos generando cada vez más jóvenes que llegan a los 20, a los 30 o a los 40 y no han madurado. Pero estamos haciendo algo que es intentar modificar eso, pero al mismo tiempo no estamos reduciendo la estimulación que genera eso. Entonces, el otro día había un niño que no caminaba y estaba con un móvil, haciendo así y no sabía ni lo que veía. Estamos hablando de un año, entonces imagínate. Entonces, si no generáramos ese problema, a lo mejor no tendríamos que estar pendientes de todas estas cosas. Claro. Es que, mira, yo siempre cuento que yo iba con mi nieto cuando podía montar en bici. ¿Qué bici le compramos? La bici que menos cosas hacía. Esas bicis que solo tienen pedales, no tienen frenos. Esa bici. Y claro, yo iba por la calle con mi nieto vigilando, pues lo que sea, tenía que pegar, porque tenía que caerse, tenía que empujar, no sé qué. Y me encuentro con un amiguete que venía con su nieto, con estos Porsches que hay eléctricos, y el nieto de él. Y me miraba mi amigo como diciendo, pero bueno, tú con lo que ganas, vaya mierda de bici que vas a comprar a tu nieto. Pero que yo pensaba, nos veremos dentro de unos cuantos años. Este se va a comer a ese. Y es verdad. Entonces, lo malo de educar a niños o adolescentes es que educamos con mucho cariño y con mucho amor, pero con mucho desconocimiento. Hemos avanzado muchísimo en el tema de la alimentación. Ya no damos a los niños aquellas cosas que nos gustan, les damos las cosas que necesitan para que se desarrollen. Ahora nos faltaría ser conscientes de que cuando educamos a nuestros hijos hay que darles lo que necesitan, no lo que nos gusta. Y un niño necesita una bicicleta que haga muy pocas cosas, y un juguete que no haga prácticamente nada. Lo importante no es el juguete, lo importante es el juego. Y cuanto más cosas hace un juguete, menos cosas hace el niño. Antes nos quedábamos con la caja.
en vez de con lo de dentro con la caja. Me estás recordando con estas cosas la conferencia que tuvimos el día del psicólogo en el colegio, Sí. que fue absolutamente maravilloso. Ponía alguna diapositiva en el que había, pues a principios del siglo pasado, 3 chavales de 8 años con los cigarrillos. Y decía la gente, joder. Y luego pone una